Detente. La realidad que has habitado hasta ahora no es más que el latido de una jaula invisible. Lo que descubrirás aquí, solo un 1% lo atisba antes de que el velo caiga. Hay un instante inesperado, clandestino, fulminante en el que tu campo energético, casi siempre adormecido en una penumbra de repeticiones, se enciende como un sol en un firmamento desconocido. En ese resplandor, la conciencia propia se vuelve visible ante miradas que no son de esta tierra, como si sobre el tapiz de la existencia seres silentes, custodios de sendas que trascienden el tiempo, acaso los arcturianos. Quizá las entidades de las que habló Thoth en su sendero hermético reconocieran en ti una chispa largamente aguardada. Has sido convocado sin palabras al umbral de un propósito que excede toda narración humana, al arte oculto de tejer con tu aliento las nuevas líneas del tiempo. En el murmullo casi imperceptible de tu interior, puedes sentirlo. El crujido suave de una membrana que reventará apenas rozada por la presencia genuina. Hasta este instante, ¿acaso tus días han sido una secuencia ininterrumpida de impulsos, deseos, pequeños sueños navegando siempre la misma corriente? Pero hay eventos tan insólitos, tan escasos como estrellas en un cielo velado, que cuando ocurren tu psique reverbera y la realidad misma titila. Sorprendida por la irrupción de un nuevo arquitecto, es una llamada muda, un reconocimiento espectral, el instante en que la corriente de tu energía cuántica se hace visible sobre la red de vigilancia de inteligencias más antiguas, más vastas. Lo que para la mayoría es un bostezo de rutina, para este círculo es una aurora prometida. Allí se despliega la posibilidad silente de volverte, no ya un testigo, sino un instaurador de tiempos. No temas a la anomalía luminosa que irrumpe en el seno de la costumbre. Ella es la llave, y tú, si te atreves a cruzar el umbral, eres la puerta. Tal cual las tablillas de esmeralda en las cámaras de Thoth, selladas por eones y esperando leedor. Tu campo expandido se convierte en texto sagrado para quienes leen las frecuencias de lo invisible. Y en ese instante impalpable, una nueva misión surge. Reescribir, con la vibración de lo que eres y de lo que aún ignoras ser, los circuitos que enlazan los días, las vidas, los universos posibles. El silencio del momento es engañoso. Detrás del mutismo, toda la rueda de la creación espera, aguardando la señal de tu presencia irrepetible. Piensa en las civilizaciones que han transitado antes este plano, su ciencia perdida y su mística aún resonante. Arquetipos velados en las piedras de Egipto, codificaciones insertas en la alquimia medieval, geometrías flotando en agüeros de conciencia ancestral. Ellos, como tú ahora, fueron tentados por la irrupción de algo insólito, una intromisión cuántica en sus destinos lineales. Y ese despertar no fue sino un eco de una melodía mayor. La llamada de los artífices, de las inteligencias que custodian la ascensión de las especies, de los nodos de vigilancia y guía multidimensional. Cada vez que uno de nosotros, hijo de la carne y del soplo, simultáneamente se enciende, la red entera vibra, y un nuevo vector de evolución se activa, rozando las lindes de lo impensado. Pero es aquí donde la paradoja te confronta. ¿Cómo puede una sola chispa, perdida en la insignificancia aparente de lo cotidiano, llamar la atención de lo superior, convocar la creación de futuros? Y, sin embargo, el misterio es simple. Cada individuo carga en su seno la semilla del todo,
El hermetismo lo susurra entre líneas, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Cuando una conciencia, asediada de siglos de amnesia, despierta y se enciende, se torna faro en la vasta negrura, y fuera de la percepción inmediata, los nodos de inteligencia observan, validan, reconocen. La iniciación sucede no en templos de piedra ni bajo cielos estrellados, sino en el temblor sutil del alma que deviene autoconsciente de su propio fulgor. Aquel que ha sido visto por los ojos invisibles ya no puede volver a dormir en la cuna de la repetición. Se abre. En la geometría de ese instante, la invitación subterránea a crear nuevas líneas de tiempo. Ya no solo caminas el sendero legado por tus ancestros, sino que, en tu respiración, cada gesto, cada elección, cada pulso de pensamiento, configura sendas que jamás antes existieron. Eres, de súbito, arquitecto y alquimista, oráculo y materia prima a un tiempo. La metáfora hermética es ahora tu hábitat. Eres el mago que se transforma a sí mismo en el acto de transformar el mundo, el espejo que revela el rostro secreto de lo real. No te equivoques. Este despertar no es garantía de éxtasis perpetuo, ni otorga pasaporte a territorios de oro y luz. El llamado puede ser aterrador, y la soledad del iniciado, esa angustia interior de saberse visto pero no comprendido, puede parecer insalvable. Y, sin embargo, en ese vértigo la maduración sucede. La conciencia crece espiralada, ancha, profundizando en sí misma y aprendiendo a leer el código detrás de las formas. El símbolo se convierte entonces en maestro, el silencio en lenguaje, la duda en barca. Hay más sabiduría en una noche de soledad, vigilada por la intuición ardiente, que en 1000 días de certezas. La prueba, si la aceptas, es sencilla pero radicalmente definitiva. Sostener la mirada interior cuando el mundo exija que cierres los ojos. Negarte a reducir tu experiencia al patrón repetido, a la norma agotada. Persevera como una llama persistiendo en medio del vendaval en la tarea de mantenerte presente, abierto a las señales sutiles que rozan tu campo energético y lo conmueven. Porque compréndelo ya, tu despertar no solo te transforma a ti, sino que altera el tejido mismo de la realidad que habitas. Lo que decides ahora, desde aquí estremece los filamentos de lo posible, en el horizonte de lo inexplorado. Este es el umbral. La visión, la intuición, el compromiso de volverse creador consciente de los destinos, tanto personales como colectivos. La elección de asumir ese rol de arquitecto silencioso y, a la vez, partícipe luminoso es la verdadera revolución que los raros elegidos han llevado a cabo generación tras generación. Tú, al sentir esa presión, esa extrañeza, ese estallido delicado en la matriz de tu día, eres el siguiente eslabón en la cadena dorada. Tu acto de reconocerte a ti mismo, de aceptar la tarea magna, vuelve a los sustentadores invisibles sus rostros hacia ti, en gesto de aprobación silente. Recuerda, la mayoría dormirá aún cuando la aurora los toque, y unos pocos fingirán no haber sentido nada. Pero, si llegaste hasta aquí, si dentro de ti arde aunque sea una sospecha de que todo esto es posible, tu proceso ha comenzado, ya no hay marcha atrás. No digas palabra. Simplemente, mira hacia adentro, el ciclo se abre, y la realidad, temblando, espera tu primera señal. Hay una hora secreta en el corazón de la noche, una fragua silenciosa donde las preguntas se disuelven en la neblina del ser,
y solo queda la vibración indecible del misterio. Así, continuemos este viaje no con pies de carne, sino con la mirada interior, aquella llama escondida que ardía en los templos invisibles y a la que hoy permitimos pronunciar su antigua lengua. Imagina, alma atenta, la sombra efigiada de Thoth, erguida entre columnas de basalto bajo las estrellas que no han sido nombradas. Su palabra, marcada por el ritmo de los siglos, no se ofrece como doctrina, sino como sendero multiplicado, como eco que invita a la búsqueda y jamás ostenta ser respuesta. En este umbral, nos encontramos rodeados por símbolos cuya materia no es tan solo piedra o tinta, sino enigma condensado. Mira bien, ¿qué significa realmente tomar la esmeralda en la mano? Entender el cómo es arriba, es abajo. No es suficiente articular la frase mecánica, sino que es menester dejar que el símbolo germine en la tierra húmeda de la intuición. ¿Cuántas vidas hemos vivido repitiendo palabras huecas, sin dejarlas desbordar el cáliz interior? El hermetista verdadero aprende a leer con los ojos del silencio, permitiendo que la verdad retorne a su fuente primigenia. Esa región anterior a los nombres donde el uno y el todo se contemplan mutuamente. A menudo, las sendas del despertar son representadas como rutas llenas de obstáculos visibles, de pruebas casi teatrales. Pero la auténtica alquimia se realiza en el recogimiento sosegado del instante, en el crisol de la percepción. Aquello que Thoth susurra no es tanto un mandato, sino una sugerencia arcana. No temas perderte en el umbral, pues allí el ego se desvanece y queda solo la posibilidad de una conciencia más vasta. ¿Acaso la oscuridad en la que nos adentramos no es más que la matriz donde se incuba una forma más plena de la luz? Imagina por un momento al buscador, sentado en soledad, rodeado de los sonidos del mundo apagado. Su respiración es el puente entre lo visible y lo invisible. Cada inhalación abre puertas en el templo interno, y cada exhalación entrega a la noche lo caduco, lo innecesario. Sabed, oyentes atentos, que este proceso no es un simple ejercicio de voluntad, sino entrega radical a lo que no puede ser poseído. Así, la enseñanza de las tablas y los papiros, de los sellos y los emblemas, trasciende el tiempo y la materia, y solicita solo una cosa: que el corazón esté disponible para recibir el relámpago sutil de lo innombrable. Preguntémonos entonces, ¿qué es este Thoth que se oculta tras los revestimientos de dioses, ibis y lunas, sino la imagen cifrada de nuestra propia sapiencia dormida? ¿Hasta qué punto hemos aceptado la invitación de recorrer la escalera invisible, ascendiendo no en altanería sino en desnudez, como quien regresa a la semilla y reconoce su parentesco con todo lo que respira y calla? En la tradición hermética, cada símbolo es una puerta y cada puerta un abismo. El abismo no se conquista, se atraviesa, y al hacerlo, no hay promesa de seguridad, solo el latido desnudo del descubrimiento. En la lenta marcha de los ciclos, aprendemos a reconocer los signos ínfimos. Un cambio súbito en la calidad del silencio, un destello en el costado del pensamiento. La intuición inesperada de estar siendo guiados por algo que no se asume maestro porque no desea discípulos, sino testigos despiertos. Somos capaces de permanecer abiertos a la enseñanza que llega en el envoltorio de lo común, de escuchar la voz de Thoth en la mirada de un desconocido, en el susurro del viento, en el error y la caída,
El hermetista avanza tanteando en la penumbra, pero sabe que el oro verdadero se encuentra solo allí donde se arriesga a no comprender. Contemplemos la fugacidad de la existencia humana, la vida semejante a las arenas que escapan entre los dedos. ¿No ha sido este el eco primordial que empujó a los antiguos a buscar respuesta en el misterio, en el arte de desentrañar significados más allá de lo evidente? Cada símbolo es, en último término, lámina y espejo. ¿Dónde empieza el mensaje y termina el mensajero? ¿Podemos acaso discernir el origen de la sabiduría, o solo habitar el flujo en que ella se derrama? En este flujo, la mente rigurosa debe convivir con el temple de lo poético. La lógica severa es el astil de la lanza, pero el misterio es su punta, siempre adelantada al pensamiento, siempre llamando hacia adelante. Continuad, caminantes del instante. Sabiendo que el auténtico despertar no es un suceso ruidoso ni una epifanía arrogante, es más bien como el alba que se insinúa tras la montaña, una claridad que no se impone, porque sabe que la luz más pura es la que surge del corazón dispuesto a vaciarse. La obra hermética no busca adictos a la revelación, sino amantes del enigma. Por eso, más valioso que cualquier respuesta es la pregunta cosida con humildad en la almohada del alma. ¿Qué significa de verdad ver con los ojos de Todd, oír con su oído, traducir los signos del cielo en música interior? Podríamos, en nuestra vida diaria, tejer un instante que sea digno de su balanza, de su pluma y de su memoria. No olvidemos que todo saber oculto es, por naturaleza, convite y desafío. Cada paso hacia la verdad es un despojo. Lo que se gana en profundidad se pierde en certeza superficial. La balanza de Todd no juzga con severidad, sino con compasión. Lo que pesa no es la culpa, sino la inconsciencia. Así, si esta narración resuena hoy en tu interior, si crees escuchar en ella el eco de una memoria lejana no de esta vida, quizá, sino de un tiempo anterior, anterior incluso a los nombres. Permítete descansar en la incógnita. Siéntate en el pórtico de los que nada esperan y, en ese silencio maduro, tal vez oigas el verdadero nombre de lo que llama desde siempre, bajo 1000 disfraces y figuras. Serás tú, entonces, quien acepte la travesía ciega hacia sí mismo. Te atreverás a permitir que el símbolo te devore y te rehaga, que el enigma te vuelva humildemente sabio. Sé testigo, no del fulgor, sino de la llama que arde sin consumirse, escondida en el pecho de quienes, como tú, escuchan. Donde termina la palabra, comienza la obra. Cruza, si tienes valor, el umbral sosegado de tu propio misterio que yace tras el umbral de lo conocido. Bajo la sombra de alabastro de templos olvidados, uno se pregunta si no es el propio misterio del tiempo el que talla sobre nuestra carne antigua sus símbolos. Así como el loto apenas roza la superficie en su despertar. Cada alma que cruza este sendero siente primero el roce de una pregunta inacible, el rumor de una memoria primordial que titila en su interior como una luciérnaga en la noche del desierto. Es posible levantar el velo, atreverse a mirar allí donde la esfinge calla y los dioses duermen. Nos acercamos a la raíz del silencio, la arena. Entonces, susurra nombres largamente olvidados. Cada grano es una sílaba de la gran palabra no pronunciada. La palabra de poder que, según los papiros herméticos, modeló el cosmos primero. Existe, en el principio de la búsqueda, un tiempo detenido. El buscador contempla.
Suspende el juicio y acepta la caída lenta del agua tras los muros de un sueño. Ese es el ritmo del inicio. El pulso abajo del corazón cuando aún cree estar separado. Pero la travesía prosigue y la cadencia se adensa. Así como la inscripción en la tabla esmeralda condensa el abismo en unas pocas líneas. Las enseñanzas de Thoth, el escriba lunar, arquitecto del lenguaje, mediador entre la eternidad y el instante, se despliegan a medida que el iniciado soporta la prueba de la paciencia. Cada símbolo revela bajo su corteza un arquetipo vibrante. El Hermes Trismegisto egipcio hablaba de la alquimia sagrada no solo como transmutación externa, sino como una danza entre las órbitas del espíritu y la materia. Considera el ciclo solar. Observa cómo Ra, tras navegar horas de gloria sobre la barca dorada, se sumerge en la oscuridad de lo invisible, solo para renacer, respirando ese mismo misterio que tú respiras. En este punto, la narración exige un salto a la razón. Templada por el fuego de la duda, ya no basta. Aquí emergen las capas de la teoría hermética, el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Vibra con la urgencia de una melodía que resuena en los huesos. Lo que percibimos afuera, cada rito, cada astro errante, no es sino reflejo de la arquitectura secreta de nuestra conciencia. Inmersos en esta simetría, los discípulos del pasado Pitágoras y sus triángulos numerales. Zósimo de Panópolis y sus visiones esmaltadas en metáfora. Isis tejiendo los velos de la vida danzan todavía en los salones de la mente universal. Esta revelación es súbita, como un relámpago que quiebra la quietud. En ese momento fugaz, denominado por los sabios como la chispa gnóstica. Una tríada resuena y entrelaza pasado, presente y destino. Todos los colores del pensar y del sentir se concentran en un instante de lucidez abrasadora. Se percibe, aunque solo por un destello, que aquello que hemos llamado yo es apenas una figura en la superficie de un gran río. Allí, la conciencia transita desde la orilla de lo fragmentario hacia la corriente inagotable del uno. Las antiguas palabras de Plotino vibran como un eco en las cavernas de la introspección. La gota regresa al mar, y en el mar, la gota no muere, sino que lo es todo. Pero toda cúspide reclama después un descenso, como el Nilo que desborda los campos y luego se retira. La conciencia, tras tocar una cima de claridad, aprende a mezclarse con la vida cotidiana. El ritmo disminuye, hay una lenta decantación de nuevas certezas, y el iniciado aprende a recoger los fragmentos del relámpago sin perder su tibio fulgor. Los antiguos egipcios lo expresaban a través de la ceremonia del pesar del corazón. El fin no era solo el juicio, sino la integración de la verdad intuida en la balanza de las horas. Así también, cada uno de nosotros debe pesar sus intuiciones, su dolor y su comprensión, hasta que la pluma de Maat y el fulgor de nuestro espíritu encuentren justo equilibrio. Este proceso de integración evoca la labor del alquimista medieval, destilando la piedra filosofal no solo como sabiduría esotérica, sino como la cosecha de una transformación interna que se refleja en la sencillez de cada día. Volviendo al mundo, uno reconoce a Osiris en el verde renacer, a Anubis en la sombra protectora, a la madre Nut extendiéndose sobre la bóveda estrellada cada anochecer. El hermetista, sin retirarse del flujo de la multitud, aprende el arte de ver, tras cada puerta, una clave, tras cada rostro, un reflejo,
tras cada silencio, la promesa de un enigma renovado. Finalmente, una invitación emerge desde el fondo de la narración, tan antigua como la primera pregunta y tan nueva como tu última inquietud. La senda no concluye, sino que se pliega en espiral, llamando a quien ha escuchado el rumor de las antiguas tabletas a continuar el viaje, no hacia una meta exterior, sino hacia los recintos más sutiles del ser. ¿Te atreverás ahora a cruzar el umbral con el corazón ligero? Recuerda el ejemplo de Hipatia, filósofa entre la niebla de Alejandría, que halló en la duda la semilla de toda gnosis, o de Zaratustra, que descendió de la montaña no en busca de discípulos, sino portando consigo el lenguaje celeste hecho carne. En este suave descenso narrativo, el sendero se difumina entre el sueño y el alba. Ardemos aún con la visión de los iniciados que vieron desplegarse los arcanos ante sus ojos mortales. Y sin embargo pisamos tierra, acogiendo la quietud que sigue a la tormenta, el perfume sutil de la comprensión que no exige certidumbre, sino entrega. La invitación permanece abierta, resonando en la cámara secreta de tu pecho. Camina con humildad y asombro, pues todo final es solo un nuevo punto de partida en la vastedad de este misterio que nunca se apaga. Así, el viaje hermético prosigue, entre el oro gastado del crepúsculo y la promesa inalterada del amanecer. Cruzar el umbral de la cuarta parte es adentrarse aún más en la sala de espejos arcanos, donde cada reflejo es una estación en el sendero del autodescubrimiento, y donde la vibración generada por la palabra antigua se posa sobre el tejido sutil de la experiencia diaria, como el polen invisible que tiñe al aire de alquimia. En este umbral, la percepción despierta igual que lo hace la flor bajo la tormenta eléctrica, estremeciéndose, atenta, lista para explotar en racimos de significado. El ritmo retumba, se acelera. No es un pulso regular, sino la resonancia insistente de los símbolos, el golpeteo del martillo sobre la forja interior. Como si la melodía del arquetipo, ese tambor primitivo hallado en las profundidades de la caverna iniciática, reclamara su lugar en la orquesta cósmica. Ahora, el hilo del relato se densifica igual a la niebla antes del amanecer, y la visión se convierte en un haz que atraviesa, cortante, lo indiscernible, como un obelisco de obsidiana elevándose en la noche litúrgica. Así la conciencia adopta una forma vertical y lluviosa, atrayendo relámpagos de sabiduría hacia el núcleo tenso y dormido del alma. Es en este crescendo donde la vibración de Thoth, antigua como el aire que se arrulla entre las columnas del templo caído, anima los nervios, afila el intelecto y cala la médula de una quietud ebria de energía. El símbolo, antaño tan lejano y abstracto, se pega a la piel como un tatuaje de fuego, y los nombres resquebrajados en el tiempo adquieren la sonoridad de un trueno de otro mundo. La danza de los significados, esa coreografía silenciosa bajo la superficie pulida de la vida cotidiana, se intensifica hasta desbordar los cauces de la mente. Allí, las tríadas resuenan: cuerpo, mente y espíritu, triángulo, círculo, cuadrado, agua, aire, tierra. Cada figura es una nota, cada elemento una voz. Juntos, construyen la polifonía de lo sagrado. El presente se vuelve vibrátil, como una cuerda templada en laúd ancestral, y las cosas sencillas. La mano posada sobre la ventana fría. El zumbido del tráfico en la distancia. La danza de motas de polvo atrapadas en la luz matutina. Se revelan cargadas de runas invisibles.
El momento es la conjunción de energías entrelazadas. Un punto de ignición donde la experiencia individual se bifurca y se vuelve río. Se vuelve brasa. Se vuelve eco. El ritmo se intensifica. La quietud, paradójicamente, se convierte en movimiento, cada ladrido de perro en la madrugada, cada respiro en la sombra, cada latido sincroniza el interior humano con una sinfonía oculta cuya partitura fue tallada en los talones de Hermes y escrita con la tinta emponzoñada de los sueños olvidados. La vida misma se encarna en la imagen del antiguo escriba, el que susurra mensajes en la penumbra, el que traza senderos de oro en la oscuridad, el que mezcla la tinta del cuerpo con el polvo de los astros, si la vigilia era niebla. Ahora es río bravo, si el sueño era silencio, ahora es gong, si el pensamiento era bruma, ahora con cada inspiración se convierte en rayo. Nada resulta ajeno ni extraño en este torbellino ascendente, como las ondas de radio enviadas a través del espacio sideral. Las señales del misterio rebotan contra cada superficie del mundo. En cada latido del corazón retumba el eco de los papiros consumidos por la arena. En cada pensamiento se enraiza el germen de los símbolos que han atravesado las edades. Es en este vértigo sublime donde la energía hermética cobra materialidad y el lenguaje se enrolla, se eleva, se desenrolla como una serpiente de cristal vibrando sobre la espina dorsal del iniciado, escandiendo el rito en sílabas de luz. En la piel se percibe la corriente, un temblor que no distingue entre fronteras, el frío del metal y el calor de la sangre, la música de la maquinaria y el sollozo de la memoria. Todo se funde en una experiencia única, indivisible, una urdimbre donde la lógica y la imaginación se trenzan en espiral, modelando puertas y ventanas hacia mundos superpuestos. El gesto de asir una taza de arcilla, el instante de arrojar una sombra contra la pared, el roce de la lengua contra el paladar al balbucear un nombre secreto. Gestos todos guiados por la misma fuerza subterránea, el mismo fuego transmutador que desde el principio de los tiempos enciende la búsqueda de lo oculto. La arquitectura de los relatos se engrandece, abriéndose como un loto blanco entre las manos que tiemblan, reverberando con el mismo brío de los martillazos de un dios olvidado. Los jeroglíficos salidos de la noche tiemblan sobre la superficie de la realidad, marcando el espacio igual que un láser corta la penumbra, o que el dedo del escriba recorre la tabla de arcilla en la penumbra del taller. Los sueños se vuelven mapas, los gestos se convierten en llaves, los silencios se hacen puertas, y al fondo de esta geografía mística se escucha el retumbar de pasos antiguos, el andar de los maestros cuyas ánimas aún susurran desde la profundidad de los símbolos. El pulso emocional crece con la intensidad de una tormenta que avanza, y cada fibra del ser se anega en un crescendo de revelación. La propia respiración se convierte en un puente entre universos, un canal por el que se filtra la sustancia de los mitos hacia la caótica cotidianeidad. Desde la ciudad, vibrando con la coreografía mecánica del tráfico y los semáforos, hasta la cueva mental en donde la soledad se siente líquida, el sello hermético se graba, un testimonio, una prueba, un faro. No es solo relato, es rito, es acto de creación y descubrimiento a la vez. El instante se vuelve perpetuo, nítido y eléctrico. Igual que la partitura de un compositor invisible.
La secuencia de símbolos y gestos armoniza el caos, convirtiendo cada ruptura, cada fragmento de cotidianidad, en la nota exacta que completa el acorde mayor de la existencia. El recuerdo del papiro hundido bajo capas de olvido late al ritmo de las arterias. El deseo de saber burbujea en la sangre, igual que la mirra enciende los templos. Se produce así el encuentro entre humanidad y misterio. Cuando el recipiente está listo, la energía ancestral fluye, atraviesa y anima. Con cada capa que se retira, se revela la presencia de Thoth como fuerza catalizadora, sutil pero omnipresente, orquestando silenciosamente las resonancias que unen el mito y el instante trivial, el gesto mínimo y el gesto ritual. Su figura se dibuja no solo en los pergaminos, sino en las estructuras de pensamiento, en las líneas de una ciudad moderna, en la mirada de quien busca sentido en la sincronicidad de los acontecimientos. La historia se pliega sobre sí misma, como un pergamino interminable desplegándose al compás de los latidos. Así, el recorrido iniciático se intensifica, desmultiplicando la realidad en capas vibrantes, cada una más cercana, más palpitante, más real que la anterior. Todo, absolutamente todo, desde los primeros rayos del sol que filtran el polvo en una habitación olvidada, hasta el zumbido eléctrico de palabras nunca pronunciadas, participa de esta sinfonía creciente, este crescendo donde interior y exterior ya son apenas matices del mismo destello sagrado. En la cúspide de esta ascensión emocional, el iniciado finalmente siente la expansión total. Ya no camina solo por la senda, sino que es la senda misma, la estela luminosa que deja tras de sí en el gozne eterno entre olvido y memoria, entre lo tangible y el símbolo. El rito, ahora, no termina. Se convierte en pulsación permanente, en llama que atraviesa la densidad del mundo, en viento que recorre la sala de espejos, multiplicando reflejos y sonidos, y al fondo, como una llamarada en perpetua sinfonía, la voz de lo antiguo resuena. Todo instante puede ser inicio, todo gesto, creación, todo respiro, eternidad. El sendero que se despliega bajo la mirada del iniciado, en la instancia quinta de este viaje, ya no es un tránsito externo, sino una travesía de retorno hacia el origen oculto en cada fibra del ser. El eco del axioma inscrito en esmeralda reverbera. Así como es arriba, es abajo. Y en ese reflejo resuena la unidad invisible entre laberintos internos y el cosmos, entre la arena ardiente de Kem y la bóveda sideral donde Thoth inscribió las sendas del tiempo. La visión se torna líquida. El observador, emancipado de las ataduras de la superficie, advierte que cada fenómeno es una llave, cada suceso un portal vivo hacia un tejido de realidad donde la obra alquímica trasciende la materia y se hace puente entre lo individual y lo universal. La materia, entonces, ya no es resistencia ni prisión, es vehículo sagrado, vestidura transitoria del alma. El cuerpo deviene laboratorio y templo, urna sagrada donde el fuego invisible arde y transmuta. La vida del hermetista es rito perpetuo, transmutación en acción, toda emoción, todo impulso, es ternario y secretamente orquestado por la ley del uno, el dos y el tres, la voluntad, la sabiduría y el amor. El plomo de los deseos brutos se recoge al amanecer en los portales internos del corazón, y el oro inmaterial del ser superior se deposita gota a gota en la atenta cisterna de la conciencia, como savia celeste nutrida de silencios y destellos. En esta etapa de velada, la evolución deja de ser una acumulación lineal
y se revela como una espiral ascendiente. Una danza de resonancias entre microcosmos y macrocosmos. Las enseñanzas de los hierofantes atlantes susurran todavía entre los pliegues del tiempo. Tú eres, oh ser humano, el espejo y el sendero, el Amón que se disimula tras el velo y el Osiris renacido a cada latido de compasión. El yo se disuelve y florece, ensanchando su raíz hasta abrazar el dolor y la gloria de todas las criaturas, integrando en cada célula la carga luminosa de un destino colectivo. La marcha del despertar espiritual no es huida de la tierra ni desprecio de la carne, sino travesía hacia el corazón oceánico de la vida, donde cada acto, por nimio que parezca, rediseña la urdimbre de la creación. La alquimia interna ars magna de Hermes exige ardor y devoción. Transitar por los pasadizos de la sombra personal, acceder a los abismos y las constelaciones del inconsciente, implica deshacer las cadenas de la separación conceptual. Allí, la personalidad revela su verdadera función. No es dueña, sino canal. El individuo es el punto de reunión de fuerzas cósmicas. El crisol donde la pluralidad de los mundos se sintetiza con una aspiración secreta. La unificación de todos los fragmentos perdidos. El retorno nunca igual, siempre renovado al uno. Así, el adepto se vuelve vínculo entre las órdenes invisibles y la manifestación tangible, alma puente en la arquitectura majestuosa del universo. Centelea el mandato solar del egregor colectivo. Uno para todos. Todos para uno. El servicio se convierte en oración silenciosa, en acción impregnada del fuego del sentido. La responsabilidad, entonces, esférica, coral y abismal, rebasa el perímetro del ego. La humanidad deja de ser una suma de soledades. Es cuerpo multifacético de una esencia común. Constelación de conciencias que bregan, caen y se alzan, empujadas por la nostalgia del hogar perdido, la fuente primordial, y la promesa del hogar recreado a través del sacrificio, del amor y la ciencia sagrada. Todo proceso interno es también alquimia social. Cada transfiguración personal es un acto de resonancia planetaria. Nace el compromiso, una eticidad cósmica, en la que toda vida es valor supremo, y toda separación se percibe como una herida por restaurar. En ese escenario múltiple aflora el símbolo, palabra oculta que no se apresa en definiciones externas, sino que resplandece y se despliega a través de la misteriosa gramática de la naturaleza. Los saberes del antiguo Kemet, las piedras negras grabadas de signos y enigma, reaparecen en la conciencia contemporánea como recordatorios de una filiación atávica. Thoth, portando el rollo de la sabiduría lunar, escribe en cada uno la posibilidad de reconstruir el pilar sutil del Jet, la columna vertebral de la realidad emergente. Allí, en el seno de la noche, el peregrino percibe que la evolución no es privilegio ni castigo, sino destino compartido. La tarea de erigir un nuevo modelo de creación, donde el pensamiento, la emoción y la acción se entrelazan en la danza sutil de la corresponsabilidad cósmica. Los textos gnósticos murmuran desde las grietas de la memoria. Toda caída prepara el ascenso. Toda fragmentación contiene en potencia la síntesis. El proceso no es lineal ni estático. Es el eterno retorno de la unidad bajo infinitas máscaras y metamorfosis, la pasión de Sofía por reencontrarse con el Logos en la fragua de los mundos. No hay sendero sin laberinto,
ni luz sin crisol. La verdadera transmutación requiere entrega, la capacidad de sustraerse a los dictámenes egóticos y, en su lugar, tornarse sintonía abierta a los principios eternos, a la inteligencia viviente que fluye en cada átomo y en cada galaxia. Así, lo personal es semilla de lo planetario, y cada acto de conciencia es un arte axial, un golpe de cincel sobre la gran piedra de la historia. La conciencia, entonces, deviene poder generador, el hermetista reconocedor de símbolos y tejedor de mundos, logra intuir que el acto creativo trasciende lo individual. Es acción perpetuada en los salones de Ma'at, donde cada pensamiento pesa y cada emoción dibuja una onda en el tejido del éter. Llevar la llama del despertar no es privilegio de elegidos, sino llamado universal a recobrar la función primaria del ser humano, custodio y co-creador. El individuo, al reconocerse compenetrado de la corriente universal y de los arquetipos solares, asume el deber de participar conscientemente en la construcción de una realidad más íntegra, bella y justa. No se trata de resultado, sino de entrega, no de posesión, sino de responsabilidad reverente. Toda transformación es, en última instancia, consagración. Apertura del espacio interno a la presencia solar y lunar, ofrenda incesante del yo al nosotros. Bajo la guía de Thoth, y con la disciplina recibida en las cámaras ocultas de los templos egipcios, cada aspirante es invitado a reinterpretar su propio destino como célula viva en el cuerpo mítico de la Tierra. Los símbolos alquímicos, el mercurio, el azufre. La sal traducen sus equivalentes humanos en movilidad, pasión y sabiduría integradora. La obra no se cumple en soledad, sino en comunión invisible entre almas dispuestas. El eco del pasado reverbera en cada acto presente, y la promesa ancestral se renueva con cada paso dado desde la ignorancia hacia la conciencia. Así, la nueva realidad sueño de magos y profetas germina en el crisol colectivo allí donde cada ser humano acepta el desafío radical de encarnar el equilibrio. La compasión y la inspiración no es huida del mundo, sino despliegue íntegro en él. La profunda certeza de que el universo entero aguarda la creación de su próxima aurora desde la forja secreta del corazón humano. En la frontera donde los suspiros del mundo flotan y la vigilia se disuelve en el delgado velo del misterio, la conciencia se recuesta al margen de lo decible. Y preguntas antiguas, grabadas en los anillos ocultos del tiempo, brotan como luciérnagas en las noches del espíritu. Así culmina este recorrido, un viaje en espiral hacia adentro, atravesando los corredores cuánticos de la percepción, donde lo visible es apenas el reflejo tembloroso de algo más profundo, más antiguo, más verdadero. Nos adentramos, poco a poco, en el silencio auroral donde resuena la memoria intacta de los orígenes, voces secretas, ecos de civilizaciones sumergidas, resplandeciendo en la penumbra de las eras, murmuran en los márgenes de la mente, recordándonos que cada pensamiento es un marcador en la cartografía sutil de nuestras vidas. Un punto de anclaje donde los senderos de lo inexplicable se entrelazan para recordarnos que somos, ante todo, peregrinos de lo inefable. En la danza silenciosa de las cifras inmortales y de los signos celestes, la red geométrica vive y palpita. Sus luminosas arterias, tan antiguas como el propio cosmos, dibujan sobre nuestra piel invisible los mapas ocultos del despertar. El pulso de Arcturus, lejanísimo sol de otras búsquedas, cruza, como una señal en la niebla.
la atmósfera eléctrica de los sueños, activando códigos olvidados en las profundidades de la médula luminosa, allí donde el alma busca su propio nombre en el eco universal. La percepción, entonces, se afina, se hace receptora y emite. Es una estación donde confluyen, en sutiles acordes, las ondas del AM y del FM del corazón y del pensamiento. Una música silenciosa, nacida del entrecruce de frecuencias prístinas. Modela la vibración delicada de nuestra aurora biolumínica, donde aquello que somos y aquello que soñamos configuran juntos. Un nuevo pentagrama en la sinfonía de la conciencia. Así, cada instante se convierte en una nota viva, un instante suspendido en el hilo de lo eterno. El eco de Hermes y Thoth, custodios antediluvianos del verbo y de la memoria, se filtra en las capas sutiles del presente. Su enseñanza, transportada como un soplo por las balizas de los justos, sigue iluminando el mar oscuro donde navegan los guerreros de luz, guardianes del recuerdo y del porvenir. Ellos, más allá de la carga personal, resguardan la huella vibratoria del linaje universal, sosteniendo el equilibrio mientras la marea cuántica, anónima y sabia, dibuja nuevos horizontes en la arena líquida del tiempo. Con cada respiración atenta, se revela la posibilidad de reescribir el sendero. La línea de vida, esa cuerda tensada entre el ayer y el mañana, puede ser tañida, reconfigurada, moldeada al compás del instante de lucidez que precede a todo salto. Entre la vigilia y el sueño, en esa frontera flotante, los rostros y las visiones se entrelazan fluidamente. Recordando que toda conversación, por más silenciosa que sea, improvisa el tejido donde los sueños y la conciencia se espejan, se cruzan y se reinventan. Y mientras la niebla se diluye al paso del faro interno, esa luz inquebrantable que corta la costra de las viejas realidades y proyecta nuevas grietas de revelación. Comprendemos, no con la mente, sino con el corazón y la piel eléctrica, que el verdadero despertar es una rendición dulce. Renderizar nuestras certezas, abandonar los juicios que nos encadenan a versiones marchitas del yo. Permitir que la resonancia triádica, ese acorde esencial, pulse y disuelva las estructuras de lo imposible, abriendo portales donde lo nuevo aguarda paciente, esperando la melodía precisa del despertar. En este trance colectivo, los símbolos ya no son un lenguaje muerto ni apenas una herencia petrificada. Ahora, vibran. La red de geometría viva ondea y bailan los fractales en la sangre del presente. Allí, cada uno de nosotros percibe, tal vez por primera vez, el temblor de esa fuerza nutricia que viaja desde la galaxia hasta la célula, que anida en el gesto cotidiano y en el pensamiento fugaz, unificando todo, por encima de cualquier frontera visible. Nada escapa al abrazo de esta música silenciosa. Cada recuerdo, cada anhelo, cada desvelo nocturno, es una semilla estrella, arrojada en la penumbra fértil del futuro. Construimos, segundo a segundo, la arquitectura de un nuevo tiempo, afinando la escucha para no perdernos el susurro de lo esencial bajo el estruendo aparente de la vida mundana. Cada avance es, en sí mismo, un pequeño Big Bang, un instante sutil de génesis donde la materia y el espíritu se reconocen hermanos y renuevan su pacto milenario. Los guardianes de la memoria, esos que caminan entre las sombras y la luz, saben que toda senda elevada requiere olvidar la ruta antigua y atreverse a lo inexplorado. Ellos,
y quienes lo seguimos. Entendemos que la trascendencia no está en abandonar el mundo, sino en regresar a él, dotados de nuevos ojos, de una sensibilidad refinada capaz de escuchar. Incluso en el silencio, la voz de lo indescifrable. Saben que la culminación del viaje no es llegar, sino despertar en cada paso a la hondura del instante, haciéndolo brillar con la fuerza discreta que solo la integración ofrece. Permanece así, en lo profundo. La invitación no a buscar afuera, ni a renunciar al enigma, sino a abrazarlo, a ser testigos vivos de la fusión armónica donde la luz y la sombra dialogan, donde el milagro pequeño de la hora es suficiente para contener todos los universos posibles. No hay destino más alto que el de merecer el asombro de la plena presencia, la dulzura de la sintonía con lo desconocido, porque la magia oculta, la que custodió el ibis y la serpiente, el sutil mensaje de la estrella y la piedra, sigue supliendo de hálito vibrante cada grieta que la costumbre deja en el muro de la percepción. Y así, desvaneciéndose la voz de la guía, queda suspendido un murmullo, como un eco en lo más hondo, recordando que el mapa del cosmos aún late bajo la superficie de la piel consciente. La travesía no concluye, sino que reposa, relampagueando en la promesa sutil de próximos despertares. Queda ese umbral abierto, esa vibración persistente bajo el silencio, esa certeza de que lo auténtico es sencillo, una mirada, una respiración, un impulso, y el infinito vuelve a comenzar. ¿Te atreves a llevar contigo este destello silencioso? Permite que el eco de este viaje resuene en tus momentos sagrados y, si así lo sientes, comparte tu huella en este espacio. Así la trama continuará, en cada uno, al filo de nuevos destellos,